nosotros entendemos que la iglesia local o la iglesia universal está compuesta por creyentes, ¿ya? Como sabemos, la iglesia no es el edificio, sino los creyentes, los hijos de Dios. Es decir, para ser los miembros de una iglesia local, solamente son aquellos que se han arrepentido verdaderamente de sus pecados y están siguiendo a Cristo cual ovejas a su pastor. Entonces, si vamos a pensar en verdaderos miembros de la iglesia, tenemos que pensar primeramente en la salvación. Nominalmente pueden haber muchas personas en una lista de miembros, pero delante del Señor hay que recordar, ¿no?, que una iglesia local, aún la iglesia local, para ser parte del cuerpo, parte del grupo, uno tiene que ser delante de Dios creyente, hijo de Él. Vamos a mirar algunos textos. Romanos 1:16 nos hace recordar que si hemos sido alcanzados por el Evangelio, debe haber cambio en nuestra vida. Miren por favor Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y Pablo está hablando en un contexto de juicio, en un contexto de que la gente ha dejado a Dios y que como él, a través del Evangelio, le está llegando a hacer ver a la gente la necesidad, pues, de arrepentirse, de creer en Jesús como Señor. Y entonces él dice, es poder de Dios para salvación. ¿Qué significa esta palabra poder? Es la palabra que viene de este elemento que se ha hecho, la dinamita, ¿no? Entonces, la misma palabra, una palabra que tiene que ver con cambio, ¿no? ¿Cómo cambia la dinamita algo? ¿No? Con la dinamita hacen carreteras, con la dinamita se bajan cerros. Entonces, cuando el Evangelio llega a la vida de una persona y la persona lo acepta de corazón, cree de todo corazón, lo que debe pasar es que eso ocurra un efecto de cambio. Y si ha llegado el Evangelio a nuestra vida y nosotros hemos creído, pero no ha sido un creer sincero, entonces es probable que ese efecto de cambio no haya ocurrido, no haya pasado. Lo que se espera a aquellos que hemos escuchado el Evangelio y que hemos creído, hemos venido en obediencia al Evangelio, es que haya cambio en nuestra vida. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder explosivo de Dios, es la palabra, ¿no? Dunamis. Primera los Corintios 1:18, también lo tienen allí. Primera los Corintios 1:18, otra vez lo mismo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, ¿qué dice? Es poder de Dios. Entonces, se espera que si el Evangelio es poder transformador, aquellas personas que han sido alcanzadas por el Evangelio deben haber sido transformadas. Entonces, ¿cómo yo sé que alguien en verdad ha creído, se ha convertido a Cristo? Bueno, tiene que haber un cambio en su vida. Y vamos a afirmar eso en repetidas veces, en repetidas enseñanzas, porque lo que queremos es destruir ese pensamiento de que yo dije y entonces ya soy salvo. Puede que sí, pero ese decir, porque hay que profesar, hay que confesar, ese decir se viene respaldado con la vida de uno, una vida transformada. Entonces vamos a mirar brevemente en algunos otros pasajes cómo es que nosotros, porque ese poder transformador no es solo como decir una figura literaria, una metáfora, no, sí, te hace explotar el Evangelio, no estamos diciendo eso. Verdaderamente la Biblia nos enseña que ocurren cambios, por lo menos al nivel espiritual, en la vida de la persona que se ha arrepentido de verdad. Y esos cambios tienen que traducirse en vidas, en hechos palpables, tangibles. De nada sirve decir yo creí en el Evangelio si es que no hay una evidencia que lo demuestre en nuestra vida.
Entonces, para enmarcar todo, para volver al tema en el que estamos hablando, vamos a hablar acerca de la membresía y vamos a partir por la idea de que para ser miembro o un miembro de una iglesia no es necesariamente el que está en la nómina, sino principalmente y necesariamente quien se ha arrepentido de verdad y es creyente delante de Dios. ¿Y cómo lo sé? Por el poder transformador del Evangelio. Mi vida tiene que estar siendo cambiada. Bueno, miremos algunos detalles. Busquen por favor Juan 8:44. Ahí creo que lo tienen. Juan 8:44. Juan 8:44. Estamos ahora enfatizándonos entonces en qué cambios han ocurrido cuando uno se entregó a Cristo, cuando uno creyó, cuando uno se arrepintió, cuando uno vino en obediencia al Evangelio. Qué cambios deben por lo menos haber sucedido, y esos cambios en el interno, digamos así, se deben expresar en manifestaciones, valga la redundancia, claras. No deben haber dudas, ¿verdad? Miren por favor Juan 8:44. ¿No está ahí? Sí está, ¿no? Juan 8:44. Noten lo que dice. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús está hablando con un grupo de personas allí, y este grupo de personas le quiere matar. Y él dice, ¿por qué causa me quieren matar? ¿Cuál de mis obras, mis acciones, cuál de todas mis obras ustedes me quieren matar? Y bueno, en toda la discusión él les dice esta verdad, ¿no? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Eso nos indica que todos los seres humanos tenemos un padre espiritual. Y nuevamente no es solamente letra, es verdad en el sentido de naturaleza, es verdad en el sentido de esencia. Todos los seres humanos tenemos un padre espiritual. Por ejemplo, aquí, este grupo de personas de Juan 8:44, ¿quién era su padre? El diablo, ¿no? Y yo sé que puede sonar ofensivo, destructivo, o quizás usted ese grupo de personas, pero la verdad es que todas las personas de este mundo, todos aquellos que nacemos en este mundo, venimos espiritualmente con este padre espiritual que es el diablo, ¿no? Y los deseos de nuestro padre queremos hacer. Por eso es que el mundo está como está, por eso es que la sociedad está como está, porque en realidad todos queremos hacer los deseos de nuestro padre, el diablo. No es que tu papá físico es como el diablo, ¿no? Sino que en realidad tenemos un padre espiritual que es el diablo. Miren Juan 1:12. Juan 1:12. Jesús vino a este mundo, se encarnó, se hizo hombre para pagar en una cruz. Y en Juan 1:12, en 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y en Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, según ese texto, llegamos a ser hijos de Dios cuando creemos, cuando nos entregamos a Él de todo corazón. La pregunta es, yo le pregunto, ¿usted creyó? Usted me dice, claro, yo creí. Nuevamente, volvemos al inicio. Los deseos de nuestro Padre queremos hacer. De tal palo, tal astilla. Entonces, no es tanto por lo que digo, sino por cómo vivo que yo demuestro de quién soy hijo. Es cierto, ocurre algo allí cuando uno se arrepiente, cuando uno cree en el Evangelio. Y debe ocurrir, porque si no, no ha pasado el Evangelio por nosotros. Debe ocurrir algo, debe ocurrir un cambio, pero ya notamos que ese cambio es que dejamos de ser hijos del diablo y pasamos a ser hijos de Dios. Y eso se traduce en un cambio en nuestra vida. Por ejemplo, antes yo andaba deseando hacer los deseos de mi padre el diablo, pero ahora
Debo tratar de hacer los deseos de mi Padre Dios, de mi Padre Celestial. Miren por favor Juan 3:1 al 8. Juan 3:1 al 8. Ahí Jesús está hablando con Nicodemo y le está hablando del nuevo nacimiento, que es llegar a ser hijo de Dios. Noten, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 5, respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No es que uno viene a este mundo nacido del Espíritu. Uno tiene que doblegar su corazón, venir a Cristo. Y entonces ocurre el nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual. Y por ende, llegamos a ser hijos de nuestro Padre espiritual, que es Dios. Pero si nosotros no hemos nacido de nuevo verdaderamente, ¿cómo nos damos cuenta? Por nuestras acciones. Todavía anhelamos hacer lo que hacía lo que es nuestro padre: mentiroso, homicida, malas acciones, malos deseos, malos pensamientos. Todavía queremos vivir como vive este mundo. Todavía estamos viviendo como este mundo vive. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practique el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios, nacido de Dios. Noten lo que dice, ¿no? Que aquellos que hemos nacido de Dios ya cambiamos, ¿no? Y cuando dice no practica el pecado, significa que no vivimos pecando. No es que somos perfectos, fallamos, tropezamos, podemos cometer un pecado, podemos fallar cometiendo un error, pero no es que nuestra vida se caracteriza por eso. No es que nuestra vida es así. Una cosa es, como dice Gálatas, un desliz, un resbalón. Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice así, ¿no? Hermanos, si alguno fue sorprendido en alguna falta, ¿no? Ese es un desliz. Podemos tener eso, pero vivir de una manera pecaminosa ya no. Eso no es parte del creyente. Puede pasar eso en nuestra vida, que un día sucumbimos a nuestro orgullo, a nuestros deseos pecaminosos, pero vivir así ya no es igual, ya no es la vida del creyente. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, tenemos la simiente, la nueva naturaleza, en otras palabras. Romanos 8:14 al 21, un pasaje precioso. Romanos 8:14 al 21, que habla de lo que somos ahora. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Noten la característica de un hijo de Dios. ¿Cuál es? ¿Guiado por qué? Por el Espíritu de Dios. Ya no es que uno está guiado por sus pensamientos, por sus deseos, por sus hábitos. Ahora nos guía el Espíritu de Dios. Y la única manera que nos guía el Espíritu de Dios es por nuestra obediencia a la Biblia. No porque yo siento o voy guiándome a ver por dónde me guía el Espíritu así, de una manera, ¿cómo se dice? Esotérica. No. La única manera es a través de la palabra. Versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba Padre, Papito. Noten, todos estos pasajes hablan de la dimensión de lo que significa ser hijo de Dios. Versículo 16. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Versículo 17. Y si hijos, herederos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él,
para que juntamente con Él seamos glorificados. Y noten cómo el pasaje que habla de hijos va envolviéndose en un tema de sufrimiento. Versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Un día este cuerpo de muerte va a ser transformado, y eso es lo que anhela la creación, la manifestación de los hijos de Dios, la manifestación gloriosa. Versículo 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Versículo 21. Porque también la misma creación será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Una vida, una esencia sin pecado, ¿no? Sin pecado. Entonces, una de las características de los hijos de Dios es esa, pues la batalla contra el pecado. La batalla, aún a pesar del sufrimiento, contra aquellas cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Eso es lo que debe caracterizar la vida del Hijo de Dios. Y un día la tierra va a ser librada también de esa maldición del pecado. La libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pero si nuestra vida no se caracteriza por eso, si nosotros estamos viviendo en el pecado, haciendo lo que hace Satanás, si nosotros no nos estamos cuidando, alejándonos de esas cosas pecaminosas que agradan a la carne, muchas de ellas, entonces, ¿cómo podemos decir, oye, yo he nacido de nuevo? Si sigo haciendo lo mismo que hacía antes, si sigo viviendo en lo mismo, ¿cómo puedo decir yo he nacido de nuevo? No, tiene que haber un cambio. Si el Evangelio ha pasado por mí, si yo he llegado a conocer el Evangelio, tiene que haber una transformación en mi vida. Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Capítulo 4, versículo 6 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Y Efesios 5:1, para terminar en esta mañana, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. La importancia de ser hijos, que es algo interno, algo que ocurre, que nosotros ni nos damos cuenta, nacemos espiritualmente, no se queda ahí solo, sí, soy hijo de Dios, no, se debe manifestar. En todos esos pasajes, una de las manifestaciones de ser hijos de Dios es nuestra batalla contra el pecado. Nuestra lucha por alejarnos más y más de lo malo, por cambiar de hábitos, por mostrar que ahora somos otra esencia, tenemos otra simiente. Ya no somos de Satanás, ahora somos de Dios. Pero si no hay eso en nuestra vida, pero si no hay eso en nuestro corazón, si no hay eso en nuestro ser, entonces no podemos decir, oye, yo soy creyente, yo soy hijo de Dios. Porque entonces estaríamos tropezando, entonces estaríamos autoengañándonos. Como dije, si usted está viviendo en algún pecado todo este tiempo, si usted sabe que está haciendo mal, y en su orgullo, en su rebeldía, en su dureza, usted no quiere abrir sus ojos, dése cuenta, reaccione. No por profesar, no por decir, soy hijo de Dios, usted es hijo de Dios. La batalla contra el mundo, la batalla contra este mundo, esa libertad gloriosa que vamos a tener los hijos de Dios es sin pecado. Una batalla contra nuestros deseos, contra los deseos carnales que batallan contra el alma. Si eso no nos caracteriza, si no estamos constantemente luchando, si estamos dejándonos llevar, entonces tenemos que poner en tela de juicio nuestro creer, o no hemos creído al Evangelio. Si el Evangelio ha llegado a nuestra vida, tiene que haber transformación. Vamos a orar en esta mañana. Gracias te damos, Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a reflexionar en nuestra vida, a considerar, Señor, nuestras creencias, nuestras ideas. No es la primera vez que estamos hablando de este tema, que otros hablan de este tema. Y yo creo que es importante, Señor, entender que en tu iglesia
Lo que buscamos es que haya verdadera fe, verdadero arrepentimiento, aún de nosotros mismos. Que todo esto nos lleve a la reflexión en nuestro corazón. Que los tantos años de ser religioso o de haber escuchado algo que nos emocionó y hasta salimos adelante, no es señal, Señor, de salvación, sino la vida cambiada, la vida transformada, la perseverancia. Oh Padre, y en esta mañana nuestra batalla contra nuestros pecados, nuestra batalla contra nuestra vida, nuestra batalla por experimentar esa vida santa, esa vida piadosa, Señor, que debe caracterizar a los hijos de Dios. Señor, ayúdanos. Que en nuestro hogar, en nuestro vecindario, nos reconozcan por ser gente piadosa. Y si nos toca sufrir, Señor, por batallar, qué bueno, Padre. Eso merece aprobación, dice tu palabra, delante de Dios. Ayúdanos, Señor. Y si hay alguien que no te conoce, alguien que se da cuenta que está viviendo en un pecado, que lo sigue haciendo, que está perseverando, yo no sé, no conozco la vida de todos, pero puede ser que haya alguien, Señor, que me está escuchando que alguna vez profesó a Cristo, pero hoy su vida dice que no, sus hechos lo niegan. Hazle reflexionar, Señor, que el corazón todavía no esté tan duro, Padre, para decir, perdóname, me arrepiento. Padre, ojalá esta enseñanza ayude a reflexionar en nuestras vidas y Dios mediante, si es tu voluntad, Señor, vamos a estar tratando de hacer esto en este mes, apuntar a esto que es tan básico, la verdadera salvación, la verdadera conversión. Gracias te doy, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.